¿Cómo empezó este camino tuyo? Sí, bueno, para darles un poco de contexto, yo nací en Humahuaca, soy originariamente de ahí, y bueno, mis padres son la primera generación educada, ¿no? Para incluir esto también en esto de que hablamos de la educación y las oportunidades que da la educación. Mis 4 abuelos, analfabetos completamente, no sabían leer, no sabían escribir, así que bueno, mis padres fueron docentes, ellos me dieron la educación. Me crié en un pueblito de 200 habitantes al principio, donde no había ni electricidad siquiera, así que nadie se iba a imaginar que ese muchachito de la quebrada iba a ser un ingeniero en informática, especializado en inteligencia artificial y que después vivió 20 años en Europa, ¿no? O sea, era imposible de creer algo así. Y sucedió porque yo siempre les digo a mis padres, ustedes cometieron un error, me dieron educación, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, yo me interesé por el tema de la tecnología, me gustaba, me encantaba, aunque cuando yo decidí estudiar ingeniería en informática nunca había tenido una computadora, ¿no? Eso era algo como muy loco, y de hecho, esto yo no lo sabía contar mucho, pero después cuando volví a Argentina, me dicen, contalo porque es re importante, sí. Me dicen, ¿no? Porque para mí uno como naturaliza a veces la pobreza y la falta de recursos, ¿no? Yo entré a la universidad a estudiar ingeniería en informática sin tener una computadora, porque mis padres me decían, bueno, te podemos pagar el alquiler, te podemos pagar la manutención, pero ya comprarte una computadora, ya no, estamos hablando de 1997. El acceso a una computadora en Jujuy era algo que pocas personas podían acceder y mis padres, los dos siendo docentes, era imposible para ellos, ¿no? Entonces dije, bueno, así que aprendí a programar con lápiz y papel. En la universidad, por suerte, había un laboratorio, que habían unas cuantas computadoras, entonces yo tenía que ir corriendo con mi papel, teníamos media hora cada uno, cada alumno, transcribía todo lo que había hecho y después tenía que compilar los programas y ver si funcionaban, o sea, como que tuve que optimizar mi cerebro para programar en papel y el tiempo para que todo salga bien, ¿no? Así que bueno, yo creo que fueron estas cosas a veces como, esta es una de las características, yo creo, de los argentinos, ¿no? Que somos creativos al final. No importa, me encanta este encuentro porque habla del dolor y eso, y el argentino está acostumbrado al dolor, ¿no? Pero más allá de eso no se queda ahí, siempre encontramos la manera de salir, ¿no? De darle la vuelta. ¿Cómo transmutarlo, no? Exactamente, somos así y eso yo creo que es algo que hay que valorar un montón porque no todas las sociedades tienen esto. Sinceramente la sociedad argentina es fabulosa y bueno, fue así como logré terminar la carrera, quizás también con un poco de culpa por el esfuerzo de mis padres, ¿no? Entonces terminé la carrera en 5 años. La ingeniería duraba 5 años, yo terminé 5 años, cuando otras personas tardan 10, incluso el doble, ¿no? Con mejor promedio. Y encima con mejor promedio, no solo de la Facultad de Ingeniería, que por eso me dieron una medalla de oro, sino también de la Universidad de Jujuy. Toda la universidad. Contra todas las otras carreras, las de humanidades, de los contadores, contra todos ellos saqué el mejor promedio. Y bueno, yo creo que fue esto lo que me llevó a ser becado en España, ¿no? Como mencionaban en mi biografía, gané una beca en la Universidad Politécnica de Cataluña y bueno, el tema que yo había elegido era el tema de la inteligencia artificial. Una vez más, o sea, yo no entendía muy bien qué era la inteligencia artificial, nos habían presentado en la carrera. ¿Qué año encima para poner contexto? Y cuando terminó en el 2002, terminé en el 2002, claro, en esa época inteligencia artificial no es como ahora, no había ChatGPT, no había DALL-E, no había Midjourney, todas estas que ahora son muy famosas, no había nada de esto, ¿no? Como yo digo, yo aprendí a hacer pan cuando uno tenía que hacerse la harina, siempre me gusta hacer eso, porque era esto, ¿no? Y bueno, se ve que en España vieron también algo en mí y dijeron, bueno, te pagamos todo, inclusive el boleto, porque mis padres no podían ni siquiera eso, ¿no? O sea, no podían pagarme un boleto a España en dólares, o sea, y me pagaron todo, boleto, manutención, una beca mensual. Ese es alguien que vio tu potencial también. También ahí, es verdad, yo ahí tengo que agradecer, por ejemplo, a veces el toque de la suerte existe, ¿no? Uno tiene el mérito, pero viene el toque de la suerte. Yo me quería ir a estudiar a Santa Fe, en realidad. Nunca pensé en irme del país. Por eso creo que siempre estuve conectado con Argentina y especialmente con Jujuy, pero yo no me quería ir. Por eso yo siempre digo, a mí me llevaron. No es que yo me fui, a mí me llevaron, porque yo me quería ir a Santa Fe y vieron ahí este potencial y ahí el decano de la universidad me dice, mirá, muchachito, me decía él, mirá muchachito, vos te tenés que ir del país, me dice. Si querés yo mando tus papeles
Me dice, España, tengo ahí unos contactos en la universidad, vos solo me tenés que decir que sí. Y claro, un pibe de 22 años, ¿qué va a decir, no? Sí, bienvenido. Mandalo, Sí. o sea, y lo mandó y a las 2 semanas ya me estaban llamando ofreciéndome esta beca completa, ¿no? Así que eso fue en octubre, tuve apenas 3 meses para tramitar el tema del pasaporte, todo el tema de la visa, y en enero ya tenía que estar en España y fue así. O sea, muy poco el tiempo para despedirme de mis familiares. Yo nunca había pensado que a mi familia le iba a impactar mucho. Claro, uno es joven a veces y solo piensa en avanzar, avanzar, avanzar. Y ahora que volví recién, como que mi familia se sincera también y dice, nos dolió tu partida, hijos, ¿no? Y wow, digo, qué impresionante. Así que bueno, y allá, bueno, hice mi camino, me especialicé en inteligencia artificial. Hoy en día estoy muy agradecido a eso porque esto también permitió como que me suba a una ola que hoy, bueno, ya todos los que están acá seguramente saben. Y bueno, y después de 20 años andando por allá y trabajé para empresas prestigiosas como BMW, por ejemplo, ¿no? Y eso me enseñó mucho de andar en el camino corporativo. Y después como que faltaba algo, ¿no? O sea, digo, ya hice todo lo que, digamos, cumplí el sueño del pibe, más o menos, ¿no? Viví en España, después me mudé a Alemania, viví 7 años en Alemania. Y digo, pero falta algo, como les decía, yo siempre estuve conectado a Argentina, siempre estuve conectado a Jujuy, y me dolía especialmente Humahuaca, ¿no? Mi Humahuaca querida que mis padres me contaban, mis hermanas que son docentes también, decían que esto está yendo para atrás, hermano, me dicen, no solo no avanza, sino que está yendo para atrás. Y me dolía esa realidad, no sabía cómo ayudar hasta que la pandemia, a mí me ayudó un poco, la pandemia me ayudó a darme cuenta de qué tan lejos estaba, ¿no? Si bien mi corazón siempre estuvo acá, yo estaba muy lejos allá y decía desde allá, ¿qué es lo único que puedo hacer? Mandar plata, pero eso no es ayuda, ¿no? Al final yo necesitaba algo más y la pandemia me hizo dar cuenta de decir, mira, estás muy lejos, tenés que volver y hacer algo por tu gente, por tu tierra. Y ahí fue cuando decidí, digo, bueno, vuelvo, pero vuelvo a Humahuaca. ¿Por qué Humahuaca? Digo, ¿no? Viviendo en Berlín, una ciudad tan cosmopolita, a Humahuaca, que ahora mismo tiene 20.000 habitantes nada más. No hay cine, no hay shopping, no hay nada. Y digo, qué cambio, va a ser un cambio muy duro. Pero el Señor nos llama, tiene sus cosas. Y guía encima. Y dije, voy a ir a Humahuaca porque yo necesito demostrar que se puede desde una ciudad tan chiquita, desde una ciudad que no tiene, en ese momento no tenía ni fibra óptica, imagínense hace 1 año y medio estamos hablando, no tenía ni fibra óptica, iba a ser imposible trabajar yo, porque mi idea era trabajar remotamente para el mundo, ¿no? Claro. Que esa es la idea. Era la analogía de me falta la compu, ahora me falta la fibra óptica. Exactamente, y digo, ¿cómo hago? Bueno, dije, da igual, lo vamos a resolver así como les decía, el argentino es creativo y lo vamos a hacer. Y vamos a demostrar que se puede desde Humahuaca. Conocí gente hermosa, bueno, ahí está involucrado el doctor Ricardo Low, que es también cofundador de esta fundación para el desarrollo de informáticos de Jujuy, que él me decía, mira Adrián, hagamos como un prototipo, me dice, hagamos en Jujuy un prototipo, abramos la fundación y la hagamos tan exitosa que después toda Argentina nos va a tener que copiar. El doctor Ricardo vive acá, él también es un empresario que vivió 40 años en Estados Unidos, tenemos historias parecidas, nada más que él me lleva muchos años de ventaja y tiene una experiencia increíble y yo confío plenamente en él, ¿no? Y es lo que decimos, hagamos este prototipo en Jujuy, ayudemos a la gente, que pasen las cosas buenas que me pasaron a mí, que se repitan y evitemos las cosas malas, ¿no? O sea, en este sentido, por ejemplo, de decir, bueno, si hay un chico que quiere estudiar cualquier carrera tecnológica, ¿no? Robótica, informática, videojuegos, ahora blockchain, ¿no? El tema de las criptomonedas, lo que esté relacionado con la tecnología y con la educación, los ayudemos. Si no tienen una computadora y son de Humahuaca, le damos una computadora, le damos una beca. Si son de algún pueblito de La Puna, los traemos si se quieren venir, si no llevamos internet ahí, ¿no? Cosa de aumentar la conectividad. Y de esa manera vamos a ir demostrando lo que vos querías demostrar, ¿no? Y que a mí siempre me gusta una frase también que puse ahí en la página de la fundación, que es,
una golondrina no hace primavera. Yo me siento una golondrina, ¿no? Yo salí de un pueblito, tuve un recorrido, si se quiere, exitoso, entre comillas, pero para mí no es suficiente. Para mí va a ser suficiente cuando muchos chicos como yo puedan venir acá, por ejemplo, a ACDE mismo, ¿no? Y contar experiencia y decir, mira, hemos fundado esta empresa, ahora desde Jujuy hacemos esto, desde Salta, desde Mendoza, desde cualquier provincia, y por qué no Buenos Aires, obviamente, ¿no? Pero bueno, acá ya se sabe, Buenos Aires es el motor de Argentina, así que no hay mucho para hacer, digamos. O en realidad sí que hay mucho para hacer, pero en el interior es como más evidente, ¿no? Sí, tal cual. Me imagino que tuviste 1.000.000 de obstáculos. ¿Cuál pensás que por ahí fue el principal que tuviste que sortear? Mira, como decía, a veces uno piensa que es el dinero, ¿no? En este tema de la fundación, también hablando con el doctor Firpo, él me decía, si yo te ofrezco, me dice ahora, $5 millones para alcanzar tus objetivos desde la fundación, ¿cuál es tu obstáculo? Me dice así. Y la verdad que yo pensé y dije, claro, es lo mismo que me pasó a mí cuando empecé, es la cultura. Es la cultura que nos autolimita, digamos, ¿no? Yo cuando empiezo a andar mi camino, tuve como que hackearme a mí mismo, básicamente, ¿no? Decir, claro, tengo tantas limitaciones y por ahí eran más percepciones, ¿no? Exactamente, y prejuicios también, ¿no? Uno cuando es joven también tiene muchos más prejuicios que bueno, cuando ya va alcanzando cierta madurez, va limando estas cositas, pero en ese momento, claro, uno es joven y tiene prejuicios y lo fui aprendiendo así a golpes, digamos. La vida, si uno no aprende por las buenas, como se dice, va a aprender por las malas, ¿no? Y bueno, esto me pasó de algo tan sencillo, por ejemplo, les cuento así una anécdota básica, que es que invité a una chica a salir, una chica de Holanda, ¿no? De los Países Bajos, así, muy contento, yo la invito. Y bueno, como haría un muchacho de acá, quiere pagar la cena, ¿no? Y dice, bueno, pago yo. Y ahí sufrí mi primera lección, ¿no? de feminismo bien entendido. Y me dice, pero ¿por qué me vas a pagar la cena a mí? Y dice, si yo también me la puedo pagar. Y yo me quedé así de piedra y digo, claro, es que no lo había pensado simplemente, ¿no? Y bueno, así uno ha ido, así como estas historias, miles. Qué bueno, me encantaría escuchar muchas más de esas. Sí. Pensamos vos seguramente tuviste un montón de mentores, tus padres te ayudaron un montón en todo lo que es como más moralmente, ¿no? ¿Qué pensás que son los valores que te transmitieron como los que más te sirvieron? Sí, yo a mis padres realmente los tendría que felicitar una y mil veces, que lo hago, lo hago y les agradezco siempre esa capacidad que tuvieron para darme a mí lo que ellos no tuvieron. Eso, por ejemplo, es algo que yo valoro un montón y ojalá mi hija algún día pueda decir lo mismo de mí, que por eso la traje, está por allá sentada. Tiene apenas 8 años y está ahí escuchando. Y para mí era re importante traerla porque encuentros como este yo creo que son tan importantes que esto se va a quedar en su memoria y capaz que ahora no lo dimensiona, no lo entienda, pero dentro de 10 años yo creo que va a valorar muchísimo, ¿no? Escuchar a personas tan distinguidas que se suben acá y que cuentan sus anécdotas, sus historias desde el corazón, yo creo que le va a cambiar la vida. ¿Qué es lo que a mí me pasó, ¿no? En un pueblito así, bueno, primero mis padres, y después también hay que resaltar ahí el rol de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Al no haber otras actividades, era la iglesia la que contenía a los jóvenes. Para mí la iglesia ha sido como un contenedor importantísimo que ya desde a temprana edad me permitió a mí como manejar o gestionar esta creatividad que yo tenía, porque claro, uno tiene que tener un cierto impulso, ¿no? para poder hacer muchas cosas, y esto yo lo tenía desde muy joven. Incluso a veces me retaron en la iglesia porque yo fui catequista y a veces me quería llevar a los chicos y una vez me los llevé sin permiso de los padres, me los llevé porque dije, pero Jesús enseña a predicar afuera, no dentro de las iglesias, decía, y me los llevé. Y después me retaron porque claro, había que tener autorizaciones y todas estas cosas, ¿no? Esta parte que bueno, hay que cumplir también, pero bueno, yo tenía esto y ahí la iglesia, por ejemplo, me contuvo un montón estas ganas de hacer cosas, de crecer, y especialmente, bueno, menciono al padre Pedro Olmedo, que era el obispo, ahora es obispo emérito. Él era una persona que todos admirábamos en Humahuaca, porque yo creo que él sí que era una persona que
no era, es, porque está vivo todavía, es una persona que entendió bien el tema de la justicia social, ¿no? Él incluso ahora mismo también en Jujuy pide el diálogo, ¿no? No se trata de ponerse de un lado o del otro, sino de decir, bueno, siéntense a dialogar, ¿no? A ver qué pasa. Pero siempre su corazón está del lado del pobre, del lado de los pueblos originarios, ¿no? Tratando de promover el mensaje de Dios en la vida, ¿no? No desde un punto de vista teórico, sino en la vida misma, ¿no? Así que el padre Pedro para mí fue, por ejemplo, de verdad un mentor total. Perfecto. ¿Y hace cuánto que te volviste? Y ya van a ser casi 2 años. Hace 2 años. ¿En la pandemia? Justo después de la pandemia. De hecho, a mí la pandemia me hizo eso, ¿no? Pensar y, bueno, esperé, estaba encerrado allá. Cuando todos los aeropuertos estaban cerrados, yo no sabía qué hacer. Apenas abrieron, dije, me vuelvo. Y, bueno, fue una aventura volver también, ¿no? O sea, pasar los controles, te tomaban la temperatura, tenías que hacer el test ese de PCR y un montón de cosas, ¿no? Pero, bueno, llegué acá y empecé a trabajar inmediatamente. Qué bueno. Y pensando por lo que contás y por todo lo que hiciste, tenés una imaginación espectacular. ¿Cómo canalizabas eso más de chico? ¿Y qué pensás que es una fortaleza tuya, ¿no? Sí, como decía, yo siempre tuve esta creatividad, esta imaginación. Creo que nació en este pueblito donde no había electricidad, porque entonces uno tenía que irse a jugar con lo que había, ¿no? Es un pueblo de montañas. Entonces pasaba el tren, eso era lo único novedoso. Jugué mucho en las estaciones de tren, porque uno encontraba 1000 cosas, pedazos de bulones, rieles, y entonces uno se armaba ahí castillos, cosas increíbles, ¿no? Y yo creo que de verdad esa estimulación ayudó sinceramente en mi crecimiento. Y luego los libros para mí es fundamental también. Por eso, si yo tuviera que dar un mensaje, es esto, ¿no? De ayudar a nuestros jóvenes a que se capaciten, a que lean, porque es la lectura al final lo que va despertando la creatividad y las ganas de crecer, ¿no? De conocer otros mundos, y esto es al final yo creo que lo que a uno lo lleva a despertar y a partir de ahí buscar su propio camino. Espectacular. Y bueno, ya lo están haciendo con la fundación, pero ¿cómo pensás que también es posible generar estas oportunidades para las nuevas generaciones? Totalmente. Yo cuando vine dije, bueno, tengo que poner un pie obviamente en el mundo empresarial porque esto se tiene que sostener de alguna manera. Con eso creamos Stenox Analytics, ¿no? Que es esta empresa que aplica inteligencia artificial al mundo de las criptomonedas. Y por otro lado está la fundación para apoyar el desarrollo tecnológico de Jujuy, ¿no? Básicamente. Estas dos cosas separadas yo creo que sirven para esto que uno tanto desea y sueña, ¿no? Que es ver una Jujuy, una Argentina floreciente. Para mí ese es mi sueño máximo, digamos. Y llega un momento en el que uno dice, está acá, este es el camino, uno lo descubre, ¿no? Y bueno, y volviendo a esto de ¿qué queremos hacer, digamos? Es el tema de las capacitaciones. Yo estoy convencido que es la educación. Y de hecho, bueno, por eso estoy acá, ¿no? En este preciso momento, en este preciso espacio, porque a mí la educación me cambió la vida. La educación me cambió la vida, me permitió hacer un recorrido que, como les decía, a veces suena al sueño del pibe, ¿no? Y que ojalá nosotros podamos ayudar a que esto se repita, porque en realidad si logramos esto, no es que vamos a lograr muchos egoísmos que vengan acá a hablar nada más, lo que vamos a lograr es una Argentina mejor. Y ya está. ¿No? Yo creo que eso es lo que queremos todos los que estamos acá, creo que eso es lo que nos une, queremos una Argentina mejor y bueno, si podemos apostar por la educación, por la capacitación, al final después esta misma gente va a ir involucrándose en una Argentina mejor, con los valores que se mencionan acá, el video que pasaron bellísimo la verdad, ojalá podamos revertir esta situación y bueno, nosotros desde Jujuy lo estamos intentando, así que ojalá ustedes también desde acá. Para ir cerrando acá, la mayoría son padres. ¿Algún mensajito para los padres? Es difícil. Yo creo que cada familia es un mundo. A mí me tocó también ser papá de manera acelerada, digamos. Otro día les contaré esa historia. Podríamos quedarnos 3 horas. Totalmente. Pero nada, bueno, eso. Yo creo que los hijos aprenden del ejemplo. Uno les puede decir 1000 cosas, les puede dar 1000 textos teóricos, pero cuando ellos les vean hacer algo, van a aprender eso y van a repetir eso. Así que bueno, por eso les decía, era necesario que mi hija venga acá y vea esto con sus propios ojos, vea lo que está haciendo papá,
¿no? Y bueno, ojalá algún día ella también pueda hacer lo mismo. Y me encanta que sea mujer también, ¿no? Porque si no también se repite este tema de los hombres siempre. Y bueno, me encanta que sea mujer y ojalá que o ella o alguna de sus compañeras estén acá algún día también contando que crearon empresas y que están haciendo cosas desde Argentina para el mundo. Será espectacular. Bueno, Adrián, mil gracias. Muchas gracias. Gracias por compartirte con nosotros.